¿Qué tal, señores, señoras? ¿Cómo han estado? Por acá yo feliz de volverlos a acompañar. Soy el doctor Alejandro Miliani y vamos a abordar nuevamente otro tema relacionado a la salud en general, enfocado a la odontología. En esta ocasión vamos a hablar sobre aquellas sustancias que nos ayudan a controlar nuestro estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma en que funcionan nuestros órganos, el metabolismo celular y la reproducción. Es decir, vamos a hablar de nuestro sistema de comunicación hormonal, el cual está regido por el sistema endocrino. Es decir, que en este caso vamos a hablar de afecciones o trastornos relacionados a la endocrinología. Debemos de tomar en cuenta que el sistema endocrino regula la cantidad que se libera de las hormonas que generan estas funciones, las cuales les he mencionado anteriormente. Por ende, las endocrinopatías van a obedecer a la hipo o hiperfunción de estos órganos o tejidos, o a la incapacidad que tienen los órganos diana, es decir, donde van a ir a parar estas sustancias hormonales, de responder a dichos compuestos. Cuando se dan estas alteraciones se pueden producir diversas patologías endocrinas que varían en gravedad, llegando incluso algunas a provocar hasta la muerte, o como mínimo a alterar en gran medida la vida normal de los pacientes, o en dado caso pues la capacidad de recuperación de estos mismos en relación a nuestros tratamientos bucodentales en la clínica. Y es así que vamos a empezar a darle paso a este tema, como siempre, ampliando diferentes conceptos generales para poder ahondar más adelante en todas las distintas ramas o todas las distintas patologías que nos pudiesen estar afectando, pero conociendo sus bases por medio de la terminología general. Así que, como siempre, comencemos desde un principio hablando de qué es el sistema endocrino. Este es un sistema que está compuesto por una serie de glándulas que secretan al torrente circulatorio sustancias de gran actividad bioquímica que conocemos como hormonas. Ya dijimos cuáles son las funciones que éstas presentan, pero vamos a ir detallando poco a poco cada una de las mismas y ampliando pues en el transcurso de la plática cuáles son su importancia dentro de nuestros diversos sistemas vitales. Entonces, ¿cuál es la función del sistema endocrino? La función de este es regular diversas funciones vitales como el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y las funciones celulares, así como el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Así que, como podemos ver, tenemos bastante influencia del mismo en todos los ámbitos diarios o cotidianos de nuestra vida. ¿Cuáles son las glándulas principales que conforman el sistema endocrino? Tenemos la glándula hipófisis, las glándulas adrenales y la glándula tiroides. Estas tres son las principales que segregan a nivel hormonal sustancias para poder controlar todos los aspectos que hablamos anteriormente, aunque vamos a ver adelante que hay más, pero estos son los principales en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. La glándula hipófisis va a tener dos divisiones, una hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. Por otro lado, las glándulas adrenales son glándulas de pequeño volumen situadas sobre los riñones, y la glándula tiroides regula el metabolismo de las células de todo nuestro organismo. Como les mencioné, hay dos tipos de órganos que también segregan distintas sustancias hormonales que van a regir otras partes u otros sistemas o a otro nivel celular dentro de nuestro cuerpo. Entre estos tenemos los riñones, los cuales se encargan de secretar la eritropoyetina y la renina, el hígado, encargado de producir factor de crecimiento insulínico, el corazón, que segrega péptido natriurético arterial, el factor natriurético arterial, la hormona del mismo nombre o la atriopeptina. Tenemos las gónadas, los cuales ya sabemos y tenemos bastante conocimiento de que segregan o producen los andrógenos, los prostágenos y los estrógenos, que probablemente en temas más adelante vamos a ampliar sobre estos específicamente. Por ahorita sigamos avanzando, ya que es mucha la información que yo quiero que ustedes logren captar durante esta plática, así que avancemos un poquito más. Comencemos platicando y diferenciando cuáles son las afecciones endocrinas más comunes. Pueden haber más de las que les voy a mencionar a continuación, pero voy a enfocarme en las más comunes, las que más se pueden llegar a presentar dentro de nuestra consulta odontológica y cómo poder manejar cada una de estas situaciones.
como les he mencionado en situaciones anteriores, el manejo es bastante similar entre uno y otro, pero pues vale la pena estar sabedores de cómo podemos nosotros reaccionar o cómo nosotros podemos tomar decisiones bajo este panorama. Entonces, dentro de estas afecciones endocrinas más comunes, tenemos la acromegalia y el gigantismo, el síndrome inadecuado de secreción hormonal antidiurética, la diabetes insípida, el síndrome de Cushing, la enfermedad de Addison y la insuficiencia adrenal. Vamos a ir ampliando un poco más de cada uno de ellos más adelante. Podemos encontrar también pacientes muy comúnmente afectados por medio del bocio simple. Los más comunes que van a ser generalmente el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, la tirotoxicosis, enfermedad de Graves y la más conocida y quizás la más diseminada que viene siendo la diabetes mellitus. Hablemos un poco de cuáles son las manifestaciones clínicas que van a presentar estas afecciones endocrinas en general primero, antes de ahondar en cada uno de estos aspectos. Generalmente van a modificar la masa muscular, van a retardar o acelerar los procesos de crecimiento y desarrollo tanto físico como mental del individuo. Se puede dar el aumento del vello facial y alteraciones a nivel del color de la piel. También podemos observar redondez y prominencia ósea de los maxilares, posible aparición de masas cervicales neoplásicas o ectópicas, caquexia, obesidad y pueden presentarse alteraciones alimenticias como la anorexia. En otras ocasiones también vamos a observar polidipsia y poliuria, alteraciones a nivel de la menstruación y la precocidad sexual, artralgias, desregularizaciones cálcicas, propensión a las fracturas y alteraciones a nivel de la conducta y del comportamiento del individuo. Como podemos ver, son variados los signos y síntomas que nosotros vamos a observar o cuáles son los daños colaterales a nivel físico y emocional psicológico que podemos presentar en estos pacientes. Pero a nivel de cavidad bucodental, las afecciones endocrinas nos van a venir a alterar la pigmentación de la mucosa, el aumento del volumen de la lengua, es decir, va a presentar macroglosia el paciente, disminución de la secreción salival o serostomía, malposición dental o modificaciones oclusales, así como hipoplasia o displasia a nivel del esmalte. Podemos también observar erupción dental precoz o retardada, reabsorción radicular, alteraciones del trabeculado o la cortical del hueso, así como posible aparición de lesiones quísticas, variaciones osteolíticas y hasta osteoporosis. Veamos entonces ahorita así un poco más detallado cuáles son las afecciones endocrinas más comunes en relación a las glándulas que mencionamos al inicio de la plática. Comencemos primero hablando de las afecciones relacionadas a la glándula hipófisis. Y podemos comenzar hablando en este caso de la acromegalia o el gigantismo. Es decir, denominamos acromegalia cuando se da a nivel de adultos y gigantismo cuando se da a nivel de infantes. Es un padecimiento que se presenta por exceso de secreción de la hormona del crecimiento asociado a diferentes tumores. Entre los signos y síntomas de la acromegalia o gigantismo vamos a tener cambios faciales a nivel de un aumento del maxilar, a nivel de aumento del tamaño de la nariz y de los labios, aumento del tamaño de los senos paranasales, una obvia mala oclusión por este mal desarrollo, apariciones de diastemas múltiples, así como un agrandamiento a nivel de la lengua, es decir, como habíamos mencionado anteriormente, macroglosia en los pacientes que padecen de este tipo de alteraciones endocrinas. En estos mismos vamos a encontrar que generalmente presentan una voz hueca y resonante. Puede presentarse apnea del sueño, macrosomía en manos y pies, artritis de cadera y de rodillas, así como el aumento de pliegues a nivel de las cejas y de la frente. Así se ven bastante pronunciadas. Creo que ya hemos visto más de una imagen de este tipo de personas, ya sea en videos o a nivel de internet. Podemos encontrar muchas imágenes que nos van a referir a este tipo de padecimientos o variaciones anatómicas. Tenemos también un aumento en la actividad sebácea y en la sudoración, posible presencia de un tumor relacionado a la elevación de la prolactina, lo cual al paciente le va a generar dolores de cabeza bastante frecuentes e intensos, defectos del campo visual y otros síntomas neurológicos, y puede llevar a un cuadro de hipertrofia cardíaca. También tenemos que puede estar asociado a una isquemia coronaria o insuficiencia cardíaca congestiva, disarritmias cardíacas, diabetes mellitus y en pacientes con acromegalia se puede observar complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares.
El manejo médico en estos casos generalmente se basa a través de la cirugía transesfenoidal, así como el régimen farmacológico sintomático, generalmente apoyándose en agonistas de la dopamina del tipo de la cabergolina, así como análogos de la somatostatina, como la octreotida y la lanreotida. A nivel odontológico, lo que a nosotros nos compete es generar en este paciente diferentes procedimientos o tratamientos, hacer conciencia en los mismos de que deben de manejar una adecuada odontología preventiva. Debemos mantener siempre una interconsulta con el endocrinólogo, así como el manejo protésico debe de ser limitado a individuos que ya hayan controlado todos sus padecimientos, todos sus trastornos, ya sea de forma quirúrgica o farmacológica. De lo contrario, con el tiempo van a haber variaciones anatómicas, crecimientos inadecuados y por consiguiente pueden haber una disfunción de las prótesis que nosotros coloquemos en este tipo de pacientes. Podemos apoyarnos del manejo ortodóntico y ortognático en pacientes con deformaciones bastante avanzadas. El manejo del tiempo clínico dependerá del grado avanzado de la afección que se nos presente, el control de las interacciones farmacológicas, y en el caso que nosotros realicemos un diagnóstico temprano, pues se deriva al médico correspondiente, es decir, al endocrinólogo, para que el paciente comience su tratamiento. Otra afección dentro de este campo del que estamos hablando inicialmente es la diabetes insípida. Es una afección poco frecuente por la cual los riñones son incapaces de evitar la eliminación del agua, lo cual genera la excreción de un gran volumen de orina con características hipotónicas e insípidas, y de ahí su nombre, de ahí donde se deriva el nombre de diabetes insípida. Los signos y síntomas de esta alteración se presentan por medio de poliuria, polidipsia, así como hipernatremia, la cual no es más que un trastorno hidroelectrolítico que consiste en un elevado nivel de ion de sodio a nivel de la sangre. Es decir, a estos pacientes les da por tener bastante sed durante todo el día y por consiguiente unas continuas ganas de ir al baño para poder hacer su micción, y eso es la poliuria a raíz de la polidipsia. El manejo médico de este tipo de diabetes generalmente se va a nivel sintomático porque no existe un tratamiento específico para este tipo de diabetes insípida, excepto pues disminuir la ingesta de los líquidos que el paciente suele ingerir. Cuando los pacientes no toleran la ingesta por medio o por vía oral, se recomienda sueroterapia endovenosa, y cuando la poliuria se encuentra en un grado en el cual ya el paciente le está afectando su vida o su comportamiento diario, entonces en esos casos pues se puede prescribir desmopresina para tratar de controlar o nivelar esta descompensación. A nivel odontológico, siempre nos vamos nosotros a apoyar de la odontología preventiva, el manejo de casos clínicos bajo anestesia general en casos de tratamientos que se vuelvan demasiado extensos, reducir asimismo el uso de altas dosis de glucocorticoides dentro de nuestro repertorio, nuestro abanico de fármacos a prescribir en estos pacientes. Ahora hablemos de las patologías o las alteraciones que están ligadas a las glándulas adrenales. En este caso, comencemos hablando del trastorno conocido como síndrome de Cushing. Este tiene su etiología en la producción aumentada de glucocorticoides y por lo regular es el resultado de un adenoma hipofisiario que induce a un exceso de la producción de la hormona ACTH. Pueden haber otras razones en relación a su etiología, así como un problema suprarrenal, producción ectópica de hormona ACTH o CRH. Los signos y síntomas que estos pacientes van a presentar se los voy a resumir en este cuadro que está bastante interesante. Vamos a observar de un lado las diferentes manifestaciones que se pueden dar y los signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes. Es decir, se pueden dar manifestaciones distintivas relacionadas a la ganancia del peso, talla. Pueden presentarse casos de hipertensión arterial así como estrías. Entre los cambios endocrinólogos vamos a tener específicamente una intolerancia a la glucosa. Puede generar una propensión alta a las infecciones y esta puede generar infecciones atípicas, las cuales no se presentarían en un paciente sano. Alteraciones a nivel de la hemostasia, los cuales van a presentar una hipercoagulabilidad, es decir, van a generar coágulos de forma muchísimo o trombos que pueden llegar a afectar en otros órganos como el corazón o los pulmones. Pueden haber problemas cognitivos que se pueden ver reflejados en los procesos mentales abstractos tales como el entendimiento, percepción, racionamiento,
inteligencia, aprendizaje y trastornos psiquiátricos. Y otros escenarios que se pueden presentar muy comúnmente son las modificaciones en el estado de ánimo de estos pacientes. Pueden estar afectados por lo que es el insomnio, la depresión anímica, irritabilidad, llanto espontáneo, intranquilidad y ansiedad, disminución del líbido, así como deterioro en lo que es la concentración y la memoria de estos pacientes. Todos esos son señales que a nosotros nos deberían despertar las alarmas, hacer una adecuada anamnesis y en caso de nosotros sospechar de una alteración a nivel de esta glándula, pues ya se remite con el endocrinólogo. El síndrome de Cushing, médicamente hablando, generalmente se maneja de la siguiente manera. Lo más importante es antagonizar los efectos de la hipersecreción hormonal. Se suele hacer uso del ketoconazol con el fin de reducir la síntesis del cortisol a nivel de la capa fasciculada, pudiendo llegar a la extirpación quirúrgica del adenoma hipoficiario a través de la vía transesfenoidal. Y ya en casos crónicos, pues se recomienda el uso de fármacos corticosteroides en este tipo de pacientes. Nosotros, a nivel clínico odontológico, siempre hacer hincapié en la odontología preventiva, pero en estos pacientes vamos a tratar de limitar únicamente el manejo de tratamientos de urgencias. Es decir, mientras no se controle lo que es la alteración, vamos a trabajar únicamente los tratamientos que consideremos como urgencias. Si lo hacemos, debe ser por medio de citas cortas, manteniendo siempre una interconsulta con el médico correspondiente. Y en caso de tratamientos que nosotros vamos a hacer un poquito más invasivos, podemos hacer uso selectivo de los corticoides como terapia preventiva. Y en el caso de pacientes que estén bajo radioterapia, son pacientes a los cuales se les ve alterada la formación de la saliva, es decir, presentan serostomía, lo cual puede generar ya problemas un poco mayores como las caries. Entonces debemos de tener en cuenta este tipo de problemas para tratarlos adecuadamente, colocar sellantes de fosas de fisura, aplicaciones de flúor o eliminar las caries que estén a nivel incipiente. Tenemos por otro lado la enfermedad de Addison. Esta ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas y generalmente está relacionado a enfermedades autoinmunitarias, a infecciones como la tuberculosis, el VIH o infecciones micóticas, hemorragias dentro de las glándulas suprarrenales, así como presencia de tumores, los cuales pueden estar alterando la formación o producción de las hormonas a este nivel. Entre los signos y síntomas que van a presentar estos pacientes es un dolor abdominal marcado, diarrea crónica, náuseas y vómitos, oscurecimiento de la piel, deshidratación, mareo al pararse, así como una fiebre bastante leve, pero de consideración cuando el resto de cuadros estén presentes. Pueden presentar también un nivel bajo de azúcar en la sangre o hipoglucemia, presión arterial baja, debilidad extrema, fatiga y movimientos lentos y pesados, piel más oscura en la parte interna de la mejilla dentro de lo que es la mucosa bucal, antojo de sal constante, ya que suelen consumir comidas altamente llenas de sal, altamente condimentadas con sal, y problemas alimenticios como la anorexia. El manejo médico generalmente se basa en tratamiento con reemplazo de corticosteroides y mineralocorticoides. Cuando hay una crisis suprarrenal, se da la administración parenteral de hidrocortisona y se debe realizar el control de los cuadros de hipotensión arterial cuando estén presentes. Odontológicamente hablando, siempre la odontología preventiva adelante. El manejo de posibles enfermedades sistémicas subyacentes que pudiesen estar relacionados a la falta de segregación hormonal de este nivel de esta glándula, citas cortas y matutinas para evitar los cambios de humores repentinos en estos pacientes, interconsulta médica y se debe tomar en cuenta la pobre cicatrización y el control bacteriano a nivel inmunitario, pues estos se ven disminuidos o alterados al menos en este tipo de pacientes, por lo que se recomienda que toda herida sea cerrada por medio de suturas para que ésta se realice por primera intención y así evitamos complicaciones o posibles infecciones en estos pacientes postoperatorios. El manejo profiláctico de los procedimientos quirúrgicos, tema del cual hemos ampliado en otra ocasión y aquí les dejo como siempre una tarjeta para que ustedes puedan acceder a estos temas y ampliar un poco más en relación al manejo profiláctico de los pacientes. Y debemos saber
manejar adecuadamente el estrés transoperatorio en estos pacientes para evitar esas alteraciones que se nos van a presentar por todos los cambios hormonales que estos pacientes suelen manejar. Hablemos ahora de una de las complicaciones, quizás, como les mencioné al inicio de la plática, más comunes dentro de nuestra consulta. Otros pacientes nos pueden presentar este tipo de afecciones a nivel de glándula tiroides. De entre las afecciones que tenemos a nivel de la glándula tiroides, vamos a manejar dos principales. Van a haber otras que siguen alrededor de la misma, pero las principales vienen siendo el hipotiroidismo, así como el hipertiroidismo. Estas son alteraciones relacionadas a la poca producción de la hormona T4 y T3 o el aumento en la producción de las mismas por parte de la glándula tiroides. Estas alteraciones suelen deberse o suelen presentarse debido a muchos factores, comúnmente relacionados a lo que son enfermedades autoinmunes en la mayoría de los casos. Es decir, el mismo cuerpo rechaza o no reconoce a estas hormonas como sustancias endógenas y empieza a atacarlas, causando así una descompensación en la producción de las mismas y obviamente en las funciones que éstas realizan. Entre los cuadros que pueden presentar las alteraciones hormonales relacionadas a la tiroides tenemos al bocio simple. El bocio simple, este es un agrandamiento general de la tiroides o bien puede ser un resultado de un crecimiento celular irregular que forma uno o más bultos, es decir, nódulos a nivel de esta glándula. El bocio puede estar asociado a la ausencia de cambios en las funciones de la tiroides o al aumento o disminución de las hormonas tiroideas. Tenemos por otro lado la tirotoxicosis y la enfermedad de Graves. La tirotoxicosis es la situación clínica resultante de un exceso de hormona tiroidea a nivel de los tejidos. Y por otro lado, la enfermedad de Graves se debe a una respuesta anormal del sistema inmunitario que lleva a la glándula tiroides a producir demasiada hormona tiroidea. Es decir, en ambos casos se va a dar un cuadro de un aumento de la hormona tiroidea a nivel sanguíneo, a nivel de los tejidos, lo cual nos puede dar cuadros, síntomas o signos de un hipertiroidismo. ¿Cómo vamos a diferenciar el hipotiroidismo del hipertiroidismo? Según los signos y síntomas. En este caso, el hipotiroidismo va a presentar cansancio, intolerancia al frío, es decir, son aquellos pacientes que nosotros conocemos como friolentos. Son pacientes bastante apáticos e indiferentes, suelen estar bastante deprimidos constantemente, hay disminución de la memoria o déficit de atención, piel seca y pálida, así como cabello, uñas secos también y quebradizos, el aumento de peso por ninguna razón, aunque no se esté alimentando adecuadamente el paciente o en exceso, siempre aumenta de peso. Son pacientes que presentan estreñimiento constante y una somnolencia excesiva. Por otro lado, los pacientes que van a presentar cuadros de hipertiroidismo van a tener ciertas diferencias. En ese caso, van a presentar un exceso de nerviosismo. Siempre van a padecer de insomnio y palpitaciones, cansancio inexplicado, sudoración fácil, porque en estos pacientes tienen baja tolerancia a lo que es el calor, a diferencia de los anteriores que era el frío, en este caso es al calor, lo que no toleran. Generan bastante temblores a nivel de las manos. También al contrario que el hipotiroidismo, en este caso lo que se va a dar es una pérdida de peso, a pesar que el paciente se esté alimentando con mucha frecuencia o en grandes cantidades, pero hay una pérdida de peso. Y en el caso también contrario al anterior, ahora habrían diarreas constantes en lugar del estreñimiento que presenta el hipotiroidismo. En ambos casos, al verse alterada la hormona que produce la tiroides, el manejo médico va a ser muy similar. Pero en el caso del hipotiroidismo, el tratamiento habitual supone el uso diario de la hormona tiroidea, porque tenemos que aumentar esta hormona ya que hay un déficit cuantitativo a nivel de la producción de la misma. Entonces lo que hace el médico es proporcionar una forma sintética de hormona tiroidea como la levotiroxina, lo cual puede ser también el levotroid, el sintroid, entre muchas. Este medicamento se consume de forma oral y el objetivo es restaurar los niveles adecuados de la hormona tiroidea de la cual el paciente se encuentra en déficit. Ahora, los pacientes con hipertiroidismo se trata siempre por medio farmacológico utilizando levotiroxina, así como tionamidas, como el propiltiuracilo, así también como el uso del carbamisol y el metamizol.
Si es necesario, pues se va a tener que recurrir a la eliminación quirúrgica, la extirpación quirúrgica de la glándula, procedimiento el cual puede ser parcial o total, es decir, se puede eliminar parcialmente o totalmente la glándula tiroides por medio de un procedimiento conocido como tiroidectomía. Otra de las opciones que tiene el médico pues es la utilización o el empleo del yodo radioactivo en este tipo de pacientes para poderle realizar sus tratamientos y ayudar a compensar o a nivelar la producción hormonal a nivel de glándula tiroides. Nosotros como odontólogos volvemos a hacer hincapié en la odontología preventiva, estar conscientes que estos pacientes tienen alteraciones del sistema inmunitario marcado, lo cual nos puede llevar a otro tipo de enfermedades sistémicas subyacentes al problema en sí, generado por la glándula tiroides. Por lo que nosotros debemos de hacer citas cortas y matutinas para tratar de manejar un ambiente un poco menos estresante y tratar de controlar de esta manera los cambios a nivel emocional o de comportamiento que estos pacientes puedan tener. Mantener la interconsulta con el endocrinólogo para poder intercambiar tanto los procedimientos que se van a realizar así como los fármacos que nosotros vamos a utilizar. Hay que tomar en cuenta que la cicatrización y la respuesta inmune se ven alterados en estos pacientes, entonces si es necesario debemos de controlar la invasibilidad de nuestros procedimientos quirúrgicos y disminuir los riesgos de infección en estos pacientes. Hay que tomar en cuenta que pueden haber diferentes alteraciones o interacciones a nivel de fármacos cuando nosotros estamos dando AINES, propanolol y vasoconstrictores adrenérgicos, los cuales pueden degenerar en este tipo de pacientes en una hipertensión secundaria causada a raíz de los fármacos que nosotros estamos prescribiendo. En estos casos siempre de tratar de manejarlo, si no es mucha la intervención, si no es mucho el trauma, por medio siempre del acetaminofén como una INES de primera elección. Y en estos pacientes recordemos que a veces el bocio lo que puede generar una obstrucción a nivel de lo que es la garganta, a nivel faringolaringio, y puede dar problemas de deglución en estos pacientes. Entonces si se llega a dar ese caso o podemos interceptar estas situaciones, pues se va a derivar al médico para que él tome acciones en relación a este problema. Y ya luego pues volver a la consulta y tratar el resto de patologías o situaciones que pueda tener a nivel de cavidad bucal. Y ya por último, he dejado para que nosotros podamos hablar un poquito más ampliado, porque probablemente yo les hable específicamente de este cuadro, de esta alteración en otra ocasión, ya que es una de las más comunes, y por acá les voy a dejar una tarjetita donde he hablado un poco más de problemas o cómo el manejo de los pacientes que se ven alterados a nivel de la glucosa. Aquí tengo una tarjetita que les voy a compartir para que ustedes puedan ver un poquito más sobre este tema. En este caso, hablemos de los pacientes que presentan alteraciones a nivel de la absorción o producción de la glucosa, es decir, pacientes con diabetes mellitus. Este es un grupo heterogéneo de enfermedades. Sí, la diabetes mellitus en realidad es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por hiperglucemia crónica debido a una disminución en la secreción o utilización de la insulina, o pueden estar afectadas ambas, es decir, la secreción y al mismo tiempo la utilización o absorción de la insulina a nivel celular. Esto va a conducir a trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Casi nada, es decir, la base de todo el metabolismo celular de nuestro organismo. La diabetes mellitus lo vamos a clasificar en diferentes etapas según la gravedad. La diabetes per se, es decir, la diabetes ya establecida, la cual vamos a tener una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, diabetes variadas y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 o dependientes de insulina, insulinodependientes, la diabetes tipo 2, que es la que no depende de la insulina, los tipos variados de diabetes y la diabetes gestacional, de la cual vamos a hablar un poquito más. Tenemos también un estado prediabético en el cual el paciente simplemente tiene un riesgo incrementado a sufrir diabetes, y otras diabetes dadas por los grupos étnicos o grupos de riesgo, grupos raciales que se pueden dar o presentarse entre diferentes, incluso zonas geográficas. Entre los prediabéticos son pacientes que nos presentan con glucosa en ayunas pero de forma alterada, las cantidades están alteradas, o pacientes que son intolerantes a la glucosa en sí. Los grupos de riesgo son pacientes que han presentado previamente trastornos relacionados a la glucosa, así como pacientes pues que ya también tienen cuadros familiares
o cuadros de obesidad mórbida, lo cual ya sabemos que puede ser un riesgo extra para poder llegar a desarrollar una diabetes más establecida. Los factores de riesgo en la diabetes tipo 1 tenemos los antecedentes familiares, los factores ambientales y las alteraciones autoinmunes que pueda presentar el paciente. En la diabetes tipo 2 vamos a tener que los factores que pueden generar o pueden desencadenar estas alteraciones es un peso excesivo, es decir, un paciente que esté con sobrepeso, la inactividad, los antecedentes familiares también y los factores étnicos de igual medida. También pueden estar involucrados la edad del paciente, generalmente se da, no es que siempre sea, pero generalmente se da en pacientes bastante adultos, enfermedades adjuntas como el síndrome de ovarios poliquísticos o la hipertensión arterial misma, así como el aumento del colesterol y triglicéridos en la sangre. La diabetes gestacional genera un riesgo en pacientes que tienen más de 25 años de edad al momento de presentarse la gestación. Siempre los antecedentes familiares o personales pueden estar involucrados, el peso de estos pacientes cuando ganan demasiado peso durante el embarazo, así como los factores raciales y étnicos que presente cada uno. Los signos y síntomas generales de la diabetes mellitus vienen dados por un aumento en la sed, micciones frecuentes, hambre extrema a cada momento, pérdida de peso sin causa aparente y presencia de cetonas en la orina. Recordemos que las cetonas son un subproducto de la descomposición del músculo y de la grasa. Este va a ocurrir cuando no hay suficiente insulina disponible a nivel sistémico. Los pacientes van a presentar también a su vez fatiga, irritabilidad, visión borrosa, van a tener, esto es bien común que los pacientes con diabetes mellitus presenten problemas oftálmicos, llagas que tardan bastante en cicatrizar ya que se ve alterada lo que es el proceso. Recordemos que la glucosa es parte de la energía de la célula y si las células no están funcionando adecuadamente, obviamente no van a trabajar de forma tan bien esperada, entonces eso va a generar a que las cicatrices se tarden en formarse. Y nos puede llevar lo mismo a infecciones frecuentes como infecciones a nivel de la encía, la piel o infecciones vaginales en estos pacientes. El manejo médico de estos casos podemos verlo de una forma general y una forma específica. A nivel general, el médico siempre va a mandar a que el paciente mejore su alimentación y trate de vivir una vida más saludable. Se van a sugerir controles médicos periódicos. Y como parte de esa vida saludable que estamos hablando, pues se le va a recomendar al paciente que aumente su actividad física por medio de algún deporte, algún pasatiempo, pues que le ayude a activarse y evitar el sedentarismo. A nivel específico, cuando hablamos de la diabetes tipo 1 o tipo 2, lo principal va a ser el control de la glucosa en la sangre, tratamientos con insulina en el caso de ser necesario, manejo paliativo farmacológico de ciertos síntomas en los cuales podemos utilizar por ejemplo la metformina o los inhibidores de la hormona SGLT2. En casos avanzados de diabetes mellitus tipo 1 se puede incluso hacer abordajes quirúrgicos relacionados al trasplante de páncreas. Y en los casos que los pacientes la diabetes esté relacionada a una obesidad mórbida, se puede sugerir que se realice una cirugía bariátrica. Es decir, en estos casos lo que se hace es colocar una bola a nivel del estómago para disminuir la sensación de apetito de estos pacientes. Esto generalmente se va a dar cuando la obesidad ya es extrema y supera el índice de masa corporal arriba del 35%. Por otro lado, la diabetes gestacional y la prediabetes, los médicos suelen manejarla por medio del control de la glucosa en sangre, tratamientos con insulina, manejo farmacológico paliativo, siempre con metformina, aspirina para evitar trombos, estatina y en caso de que el paciente presente hipertensión, antihipertensivos. Así como el cambio en el estilo de vida, como ya mencionamos, la dieta y el ejercicio diario para estos pacientes. Y para ir concluyendo, a nivel odontológico, siempre vuelve a aparecer por acá nuestro amigo la odontología preventiva. Recordemos que en estos pacientes lo importante es evitar llegar a generarle problemas o evitar llegar a hacer procedimientos altamente invasivos. Entonces por esa razón es que hemos hecho hincapié durante toda la plática que lo principal para cualquier paciente que esté alterado hormonalmente es hacerle ver que lo primero que debe ellos tomar en cuenta es la prevención antes que la curación. Y es por sí que tenemos este apartado en casi todos los cuadros de manejo odontológico.
También debemos tomar en cuenta el manejo de posibles enfermedades sistémicas subyacentes como la hipertensión, coagulopatías, embolias e insuficiencia renal, temas de los cuales también hemos hablado previamente, y como siempre que les dejo su cartita para que ustedes puedan acceder a ese contenido y ampliar más sobre esos temas. Las citas siempre deben de mantenerse cortas, la interconsulta con el endocrinólogo, como siempre, para ver el tipo de procedimientos que les vamos a realizar, así como los fármacos que vamos a estar utilizando en estos pacientes, y poder tener ese apoyo e intercambio de ideas con el médico correspondiente. Se debe tomar en cuenta la pobre cicatrización y control bacteriano a estos pacientes, ya que recordemos, el sistema inmune está deprimido en la mayoría de los casos. El cierre de toda herida por medio de suturas para generar una cicatrización, un cierre por primera intención. El manejo profiláctico de los procedimientos quirúrgicos que realicemos. El manejo adecuado del estrés transoperatorio para evitar cambios de humor extremo. Reducir el uso de concentraciones altas de vasoconstrictor para evitar isquemia a nivel de estos tejidos, ya que no hay una suficiente oxigenación en estos pacientes a nivel celular. Y el hecho de venir y cerrar los vasos capilares por medio del vasoconstrictor de nuestros anestésicos puede generar algún tipo de isquemia a nivel tisular. En ese caso, como lo he hecho en otras ocasiones, voy a recomendar siempre de mantenernos únicamente con concentraciones de vasoconstrictor de 1 en 100.000 o 1 en 200.000. Evitar el resto, o podemos utilizar algún tipo de vasoconstrictor que no esté relacionado a nivel adrenérgico, como por ejemplo la felipresina. Hay que realizarle exámenes de laboratorio si vamos a hacer algún tipo de procedimiento un poco más invasivo a estos pacientes. Entre ellos debemos recomendar siempre la biometría hemática, el tiempo de sangrado, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, el INR, la hemoglobina glicosilada, y en el caso de los pacientes, por ejemplo, gestantes, pues se refuerza por medio de una glucosa en sangre, tanto en ayunas como postpandreal. Y quizás el mensaje más importante que quisiera darle yo, para ir quitando un poco los estigmas de este tema específico de la diabetes mellitus, es que muchos de los compañeros o muchos de los alumnos que tengo yo, cuando viene un paciente con un nivel alto de glucosa en sangre, hablemos alto de alrededor de 120 a 200, y que nos presente un cuadro inflamatorio o un cuadro séptico a nivel de cavidad bucal, debemos de contactar al endocrinólogo de este paciente y valorar la posibilidad de que este proceso inflamatorio o infeccioso es el que esté aumentando debido a una mala absorción a nivel celular los niveles de glucosa en la sangre. Media vez se puede platicar con el médico, saber comprender que la diabetes, como podremos ver, es una enfermedad inflamatoria generalizada a nivel sistémico. Y si tenemos nosotros ese proceso infeccioso o inflamatorio establecido en un paciente controlado, es decir, un paciente que se toma los medicamentos a la hora, no cambia su alimentación, se mantiene, y aún así tenemos niveles en rango un poco elevados de glucosa, debemos valorar que ese proceso del que estamos hablando, de inflamación y bacteriano, es el que pudiese estar elevando esos valores. Entonces, media vez se discute con el médico, se procede a hacer un tratamiento normal. Y lo más importante que quizás quiero dejar en este tema es que todo paciente controlado, hacer hincapié de que no son pacientes a los cuales se les va a limitar el tratamiento, sino que todo lo contrario. Paciente hipertenso, paciente que tenga diabetes mellitus, pero esté controlado, sus valores normales, ordenada su toma de medicamentos en su consulta con el médico, aunque sea un paciente diabético, puede ser manejado como un paciente normal. Hay que quitarle el miedo a estos pacientes, siempre la precaución del caso, pero no tenerles miedo a ver estos pacientes, ya que se les puede realizar cualquier tratamiento de elección. Y en fin, en esta ocasión es lo que quería compartir con ustedes. Es un tema algo larguito, pero lo importante es que ustedes pues les nazca el interés de ahondar un poco más sobre estos temas, porque créanme que es un resumen de todo lo que ustedes deben de saber, lo básico que se debe saber sobre este tema. Por lo que les voy a compartir como siempre acá la bibliografía en la cual me ha apoyado para poder desarrollar este tema, si ustedes quieren leer un poco más sobre los detalles alrededor del mismo. Yo sin más, les agradezco nuevamente el haberme acompañado en una sesión más de cirugía bucal. Les voy a compartir mis redes sociales por acá para que ustedes puedan, pues, como siempre, enviarme sus comentarios, sus sugerencias
temas que vamos a desarrollar más adelante, y yo les iré dando su espacio poco a poco a cada uno de ellos. Sin más por ahora, me despido de todos ustedes agradeciendo nuevamente su tiempo. Soy su servidor, el doctor Alejandro Miliani, y no me queda más que decirles hasta la próxima, señores, señoras, se me cuidan. Hasta pronto.